Guía de estudio, Principios de Economía Política de Karl Menger. Introducción a Karl Menger y su obra fundamental. Karl Menger, 1840-1921, es una figura central en la historia de la economía política, reconocido como el fundador de la Escuela Austríaca de Economía. Sus Principios de Economía Política, publicados en 1871, marcaron el inicio de una nueva era en el desarrollo de la economía, un hito que comparte con las publicaciones simultáneas de William Stanley Jevons y Leon Walras sobre el principio de la utilidad límite. Es importante destacar que Menger llegó a sus conclusiones de manera independiente a los otros fundadores de la teoría de la utilidad límite. La obra de Menger surgió en un contexto donde los fundamentos de la economía política clásica, especialmente la teoría del valor, eran cada vez más cuestionados, particularmente en Alemania, donde la escuela histórica había ganado terreno y desconfiaba del análisis teórico. A diferencia de la tradición clásica que a menudo se centraba en los costes o el valor del trabajo, Menger, influenciado por autores alemanes, franceses e italianos que ya combinaban la utilidad con la escasez, desarrolló un enfoque basado en el sentido subjetivo y personal del valor. Menger se distinguió por su método de investigación estrictamente individualista o atomista, concediendo gran importancia a la descripción cuidadosa de los fenómenos económicos más que a la designación con nombres cortos. Aunque conoció las obras de Jevons y Walras posteriormente, no adoptó el método matemático en sus escritos metodológicos. Su segunda gran obra, Untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschaften, 1883, fue una defensa de su método frente a la escuela histórica, especialmente contra Gustav Schleyer, lo que provocó una polémica notable y el aislamiento de sus seguidores en las universidades alemanas. Los principios estaban pensados como la introducción a un tratado más amplio, abordando inicialmente las condiciones de la actividad económica, el valor de intercambio, los precios y el dinero. Su enfoque en el análisis causal profundo de la relación entre necesidades humanas y medios de satisfacción, incluyendo la distinción de bienes por órdenes, primero, segundo, etc. Y la atención al factor tiempo en la planificación económica, anticipó desarrollos importantes en la escuela austríaca. La obra tuvo una influencia duradera a través de sus brillantes seguidores como Eugen von Bauer y Friedrich von Wieser, quienes desarrollaron y popularizaron sus ideas fundamentales. Conceptos clave por capítulos. Los principios de economía política de Karl Menger se estructuran en 8 capítulos principales, además de una extensa introducción. A continuación, se detallan los temas fundamentales abordados en cada uno de ellos, según los extractos proporcionados. Capítulo 1. La teoría general del bien. Esencia de los bienes. Una cosa se convierte en bien cuando confluyen 4 condiciones. Una necesidad humana, cualidades de la cosa para satisfacerla, conocimiento de esta conexión causal por parte del hombre, y poder de disposición sobre la cosa. Si falta alguna de estas condiciones, la cosa pierde su cualidad de bien. Bienes imaginarios, aquellos que derivan su cualidad de bien únicamente de propiedades o necesidades humanas imaginadas. La cultura elevada tiende a reducir el número de bienes imaginarios en favor de los bienes reales. Conexión causal de los bienes. Se distinguen bienes del primer orden, satisfacen necesidades directamente, y bienes de orden superior, sirven para la producción de bienes de orden inferior y, por tanto, satisfacen necesidades de forma inmediata. Esta clasificación es fundamental para entender la estructura de la producción. Leyes de los bienes. La cualidad de bien de los bienes de orden superior está condicionada por la disponibilidad de sus bienes complementarios. Si falta un bien complementario, los otros bienes de orden superior pueden perder su cualidad de tales para esa necesidad específica. La cualidad de bien de los bienes de orden superior también depende de la cualidad de los bienes de orden inferior a cuya producción sirven. Si una necesidad desaparece, los bienes que la satisfacen, de cualquier orden, pierden su cualidad de bienes. Tiempo-error. El proceso de transformación de bienes de orden superior a inferior no es instantáneo, siempre hay un periodo de tiempo involucrado. Esto introduce incertidumbre en la cantidad y calidad del producto final, lo que es una fuente esencial de inseguridad económica. Posesión de bienes, se refiere a la totalidad de bienes de que dispone un sujeto para satisfacer sus necesidades, un todo articulado que refleja las necesidades. Capítulo 2. Economía y bienestar económico. Necesidad humana. Los hombres prevén la satisfacción de sus necesidades, no solo para el presente sino también para el futuro, a menudo por periodos prolongados e incluso para sus descendientes. La necesidad de bienes de primer orden es el fundamento, y la de bienes de orden superior se deriva de esta. Aunque existe incertidumbre sobre la ocurrencia o cantidad de ciertas necesidades futuras, los hombres aún se esfuerzan por cubrirlas. La necesidad humana de bienes es una magnitud calculable para periodos determinados. Necesidad de bienes de órdenes superiores, surge cuando las necesidades de primer orden no están cubiertas. Se mide por la necesidad de bienes de primer orden,
y siempre aparece junto con la necesidad de los bienes complementarios adecuados. Cantidades disponibles. Los individuos se esfuerzan por conocer con exactitud las cantidades de bienes de que disponen, realizando inventarios y mediciones. El desarrollo del comercio lleva a un interés por conocer las cantidades disponibles de otros, impulsando el surgimiento de intermediarios especializados en esta información. Stocks. Origen de la economía humana y de los bienes económicos. La economía surge cuando la necesidad es mayor que la cantidad disponible de un bien. Estos bienes se llaman bienes económicos. Cuando la cantidad disponible es mayor que la necesidad, son bienes no económicos, y no son objeto de actividad económica. Agua en abundancia, leña en grandes selvas. Propiedad. La institución de la propiedad surge como una consecuencia económica directa de la escasez, es decir, de la situación donde la necesidad de un bien es mayor que la cantidad disponible, lo que impulsa a los individuos a proteger sus posesiones contra la violencia de otros. Carácter no intrínseco de los bienes económicos. El carácter económico o no económico de un bien no es inherente, sino que depende de la relación cuantitativa entre la necesidad y la cantidad disponible. Este carácter puede cambiar con el tiempo y el lugar, o debido al aumento de la población, el desarrollo de las necesidades humanas o el progreso en el conocimiento de nuevas aplicaciones útiles. Riqueza. Es la totalidad de los bienes económicos de que dispone un sujeto. Los bienes no económicos no se consideran parte de la riqueza. Menger aborda la aparente paradoja de que una mayor disponibilidad de bienes pueda disminuir la riqueza, porque los bienes dejan de ser escasos y, por tanto, económicos. Distingue entre la riqueza individual y la riqueza nacional, señalando que esta última no es simplemente la suma de las riquezas individuales. Capítulo 3. La teoría del valor. Esencia y origen del valor. El valor surge cuando la satisfacción de una necesidad depende de la disposición sobre una cantidad concreta y significativa de un bien. Es la significación que los bienes adquieren para nosotros al ser conscientes de que dependemos de ellos para satisfacer nuestras necesidades. Subjetividad del valor. El valor no es algo inherente a los bienes ni una cualidad intrínseca, sino un juicio subjetivo que los agentes económicos se forman sobre la importancia de los bienes para su vida o bienestar. Distinción entre utilidad y valor. La utilidad es la capacidad de una cosa para satisfacer necesidades humanas, y es un presupuesto general para que algo sea un bien. El valor, en cambio, se diferencia de la utilidad en que solo existe cuando la satisfacción de las necesidades humanas depende de la disposición de una cantidad concreta de un bien, es decir, cuando hay escasez. Los bienes no económicos son útiles, pero no tienen valor. Medida del valor. La magnitud del valor de un bien es determinada por la magnitud de la significación de la satisfacción de las necesidades menos importantes que pueden ser alcanzadas con esa cantidad parcial del bien, y que no están aseguradas por la cantidad total. Las necesidades humanas tienen una importancia escalonada, vida mayor que bienestar mayor que placer. Valor de los bienes de orden superior. Es un error fundamental creer que los bienes tienen valor porque se emplean bienes valiosos para producirlos. Por el contrario, el valor de los bienes de órdenes superiores está condicionado por el valor previsible de los bienes de órdenes inferiores a cuya producción sirven. Este valor previsible no es necesariamente igual al valor actual del producto. Productividad del capital. La disposición de cantidades de bienes económicos, capital, dentro de periodos de tiempo determinados es un medio para una mejor y más plena satisfacción de las necesidades. Actividad empresarial. Es considerada un bien de orden superior y un valor indispensable para la producción económica de bienes. Incluye la información económica, el cálculo económico, la decisión de destinar bienes a la producción y la supervisión. Valor del trabajo. Menger argumenta que la cantidad de trabajo o de otros bienes de orden superior utilizados para la producción de un bien no tienen una conexión directa y necesaria con la magnitud de su valor. El valor se basa en el servicio que puede prestar o al que se renunciaría si no se tuviera el bien. Capítulo 4. Teoría del intercambio. Fundamentos del intercambio económico. El intercambio no es un fin en sí mismo ni un placer, sino un medio para que los hombres satisfagan sus necesidades de la manera más perfecta posible y mejoren su situación económica. Se basa en la existencia de valoraciones opuestas entre dos sujetos. Un bien tiene menos valor para el poseedor que para el sujeto B, y viceversa para otro bien. Condiciones para el intercambio, conocimiento de la situación por ambas partes, y capacidad de llevar a cabo el intercambio. Límites del intercambio. El intercambio tiene límites claros más allá de los cuales deja de ser económicamente ventajoso. Las ventajas económicas de intercambios sucesivos son decrecientes. Los sacrificios económicos, transporte, limitan los beneficios del intercambio. Capítulo 5. Teoría del precio. Precios como síntomas. Los precios son fenómenos accidentales y síntomas de la equiparación económica entre las economías humanas, no la esencia del intercambio. La fuerza que los impulsa es el deseo humano de satisfacer sus necesidades de la mejor manera posible. No existen equivalentes objetivos. Menger critica la idea de que existan equivalentes objetivos de valor entre bienes, ya que el valor es subjetivo.
La teoría de los precios debe explicar cómo los hombres intercambian cantidades de bienes buscando la mejor satisfacción de sus necesidades. Formación del precio en el intercambio aislado. El precio se forma dentro de unos límites estrictos, definidos por las valoraciones subjetivas del comprador y el vendedor. El regateo busca maximizar el beneficio individual dentro de estos límites. Formación del precio en el comercio monopolista. En casos de competencia por un bien indivisible, el bien pasa a quien lo valora más. El precio se fija entre la valoración del competidor más dispuesto y el segundo más dispuesto. Cuando el monopolista ofrece varias unidades, el precio fijado influye en la cantidad vendida y en la distribución entre los compradores. Precios más altos excluyen a más compradores y reducen las ventas, mientras que precios moderados hacen el bien accesible a más personas y aumentan las ventas del monopolista. El monopolista puede elegir si fija la cantidad a vender o el precio, buscando siempre su máximo interés económico. Esto puede incluir la destrucción o retención de parte de la producción para mantener precios altos. Formación del precio y distribución de bienes en la mutua competencia. La competencia surge del monopolio a medida que la cultura económica avanza, el crecimiento demográfico y las necesidades aumentan. La competencia entre oferentes tiende a reducir los precios y aumentar las cantidades ofrecidas, haciendo los bienes accesibles a círculos más amplios de la sociedad. Impulsa la producción masiva al buscar incluso las ganancias más pequeñas. Capítulo 6. Valor de uso y valor de intercambio. Esencia. El valor de uso es la significación de un bien por su capacidad de satisfacer directamente una necesidad. El valor de intercambio es la significación de un bien por su capacidad de satisfacer indirectamente una necesidad, mediante su intercambio por otros bienes. Ambos son formas del mismo fenómeno general del valor. Relación. Un bien puede tener solo valor de uso, ej. Muletas especiales, solo valor de intercambio, ej. Gafas en almacén de óptico, o ambos, ej. Ropa, muebles. Valor económico. En situaciones donde un bien tiene ambos valores, el valor económico es el mayor de los dos. En general, donde hay bases para el intercambio, el valor económico es el de intercambio, de lo contrario, predomina el valor de uso. Cambio del centro de gravedad económico. El valor económico puede desplazarse entre el valor de uso y el de intercambio debido a cambios en las circunstancias, como la multiplicación de la cantidad de un bien disponible, que tiende a disminuir su valor de uso, y a hacer que su valor de intercambio predomine. Capítulo 7. Teoría de la mercancía. Concepto de mercancía, en su sentido científico. Una mercancía es un bien económico destinado al intercambio. No es una propiedad intrínseca del bien, sino una relación pasajera del bien con el sujeto económico que tiene la intención de venderlo. Capacidad de venta, vendibilidad, se refiere a la facilidad con que un propietario puede vender sus mercancías a precios económicamente favorables. Límites de la capacidad de venta. 1. Personas, limitada a un círculo específico de compradores que la necesitan, pueden adquirirla legalmente y la valoran suficientemente. 2. Región/país, depende de la ausencia de impedimentos para el transporte, y que los costes de transporte no anulen el beneficio. Las mercancías más valiosas tienen una zona de mercado más extensa. 3. Cuantitativa, limitada por la necesidad aún no cubierta de la mercancía, y por las cantidades para las cuales existen fundamentos de intercambio económico. 4. Temporal, limitada por la estacionalidad, la rápida descomposición o dificultad de conservación, y los costes de almacenaje. Mercados son instituciones que persiguen reunir a los interesados en la formación de precios económicos, aumentando la capacidad de venta y garantizando precios más justos. Capacidad de circulación, se refiere a la facilidad con que una mercancía puede pasar de mano en mano, afectando a todos los sujetos económicos. Se ve limitada por la necesidad de conocimientos especiales, habilidades, condiciones o autorizaciones, ej. Productos farmacéuticos. Capítulo 8. Teoría del dinero. Naturaleza y origen del dinero. El dinero no es el producto de un acuerdo o invención, sino que surge naturalmente del interés económico de los individuos en el proceso de intercambio. En los inicios, el intercambio directo, trueque, era muy limitado por la doble coincidencia de deseos. Evolución histórica. Los agentes económicos, buscando mejorar su situación, comenzaron a intercambiar bienes menos vendibles por aquellos con mayor capacidad de venta, incluso si no los necesitaban directamente, con la expectativa de que luego podrían intercambiarlos fácilmente por lo que sí necesitaban. La costumbre y el éxito de quienes lo practicaban contribuyeron a que los bienes más vendibles se aceptaran universalmente. Dinero natural. Históricamente, el ganado fue la mercancía más vendible en pueblos nómadas y agrícolas, griegos, romanos, árabes. Con el tiempo y el aumento del comercio, los metales, cobre, bronce, y finalmente plata y oro, se convirtieron en el dinero natural debido a sus propiedades, durabilidad, divisibilidad, valor. El ejemplo de México prehispánico con cacao, algodón, oro en polvo, cobre y zinc ilustra esta transición. Funciones del dinero.
medida de los precios. El dinero se convierte en la mercancía en la que se realizan las valoraciones de manera más racional, facilitando la comparación de precios de todas las demás mercancías. Menger advierte que el dinero no es una medida del valor en un sentido absoluto, ya que su propio valor puede variar. Forma más económica de las provisiones de intercambio, el dinero es el medio más adecuado para colocar las partes de la riqueza que se destinan al intercambio, permitiendo al propietario satisfacer sus necesidades de forma más rápida y segura. Conservador de valor. El dinero metálico es muy adecuado para trasladar valores del presente al futuro debido a su durabilidad y bajos costos de conservación. Moneda acuñada. Surgió para superar los inconvenientes de los metales nobles en bruto, dificultad para comprobar autenticidad y pureza, y para dividirlos. El Estado garantiza el peso y la pureza de la moneda, facilitando las transacciones al permitir el simple conteo de piezas en lugar de la comprobación y el pesaje. Menger critica la idea de que la moneda sea una cosa meramente imaginaria o que su valor derive de la imposición estatal, reiterando que es un trozo de metal noble con peso y pureza garantizados. Glosario de términos clave. Aquí tienes un glosario de los términos más importantes extraídos de los principios de economía política. Bien, aquella cosa que tiene la capacidad de entrar en relación causal con la satisfacción de las necesidades humanas, y de la que el hombre tiene conocimiento de esta conexión causal y poder de disposición para su uso. Utilidad. La capacidad que tiene una cosa de servir para satisfacer las necesidades humanas, un presupuesto general de la cualidad de los bienes. Los bienes no económicos son útiles, pero no tienen valor. Bienes imaginarios, objetos que derivan su cualidad de bien únicamente de propiedades o necesidades humanas imaginadas. Bienes del primer orden. Bienes que pueden ser utilizados directamente para la satisfacción inmediata de las necesidades humanas, pan, ropa. Bienes de orden superior, cosas que no satisfacen directamente las necesidades humanas, sino que sirven para la producción de bienes del primer orden o de órdenes inferiores, harina, trigo, campos de cultivo, maquinaria, trabajo. Bienes complementarios, otros bienes de orden superior que son necesarios junto con un bien específico de orden superior para la producción de bienes de órdenes inferiores o del primer orden. Economía, actividad humana encaminada a la consecución de fines como mantener la cantidad parcial de bienes disponibles, conservar sus propiedades útiles, elegir entre necesidades importantes y no satisfechas, y usar los bienes de consumo directo y medios de producción de manera racional para satisfacer las necesidades de la mejor forma posible. Surge cuando la necesidad es mayor que la cantidad disponible de un bien. Bienes económicos, aquellos bienes cuya cantidad disponible es menor que la necesidad que se tiene de ellos. Son el objeto exclusivo de la economía. Bienes no económicos, aquellos bienes cuya cantidad disponible es mayor que la necesidad que se tiene de ellos, de modo que se pierden cantidades parciales sin provecho. No son objeto de la economía humana ni de la propiedad. Propiedad. La institución que surge del conflicto entre la necesidad humana, mayor que la cantidad disponible, y el egoísmo individual, llevando a la necesidad de protección social de los bienes escasos. Posesión de bienes, la totalidad de los bienes de que dispone un individuo para la satisfacción de sus necesidades, se presenta como un todo articulado, el reflejo de sus necesidades. Riqueza, la totalidad de los bienes económicos de que dispone un sujeto económico. No incluye los bienes no económicos. Valor. La significación que unos bienes concretos o cantidades parciales de bienes adquieren para nosotros, cuando somos conscientes de que dependemos de ellos para la satisfacción de nuestras necesidades. Es un juicio subjetivo, no una cualidad intrínseca de los bienes. Valor de uso, la significación que adquieren para nosotros los bienes que nos aseguran de una manera directa la satisfacción de necesidades, en circunstancias en las que, si no dispusiéramos de ellos, no podríamos satisfacerlas. Valor de intercambio, la significación que adquieren para nosotros aquellos bienes cuya posesión nos garantiza la satisfacción de necesidades de forma indirecta, a través de su intercambio por otros bienes. Valor económico, en los casos en que un bien tiene para su propietario tanto valor de uso como valor de intercambio, el valor económico es el que es mayor. Actividad empresarial, una actividad indispensable en la producción económica de bienes, que abarca la información económica, el cálculo económico, la decisión de destinar bienes de orden superior a fines productivos, y la vigilancia de la ejecución económica de los planes. Capital, cantidades de bienes económicos de las que se dispone actualmente para periodos de tiempo futuros, permitiendo una utilidad productiva. Intercambio, la mutua entrega de bienes entre sujetos económicos, motivada por el deseo de satisfacer sus necesidades de la manera más perfecta posible, cuando un bien tiene menos valor para uno que para el otro y viceversa. Precio, cantidades de bienes que deben aparecer en el intercambio, son fenómenos accidentales o síntomas del equilibrio económico entre las economías humanas, no la esencia del intercambio. Mercancía, en sentido científico, es un bien económico destinado al intercambio. Es una relación pasajera del bien con su propietario que tiene la intención de venderlo. Capacidad de venta,
Vendibilidad, la facilidad con que un propietario puede esperar vender sus mercancías a precios económicamente favorables. Está limitada por el círculo de compradores, la región, la cantidad de la necesidad y el tiempo. Dinero, un bien que, debido a su superior capacidad de venta, es aceptado por todos en las operaciones de intercambio, facilitando las transacciones indirectas. No es resultado de un acuerdo o legislación, sino que surge de manera natural por el interés económico individual. Moneda acuñada. Piezas de metal noble cuyo grado de pureza y peso están comprobados de forma fiable, liberando al comerciante de la tarea de pesarlos y probarlos, aumentando así la capacidad de venta de los metales nobles. Cuestionario de comprensión. Este cuestionario busca evaluar tu comprensión de los conceptos y argumentos clave de Karl Menger. Intenta responder basándote únicamente en la información proporcionada en los extractos. 1. Definición de bienes, según Menger. ¿Cuáles son las 4 condiciones necesarias para que una cosa se convierta en un bien? ¿Cómo afecta el conocimiento humano la cualidad de un bien? 2. Clasificación de bienes y conexión causal. Explica la distinción entre bienes del primer orden y bienes de orden superior. Proporciona un ejemplo de cada uno según el texto. ¿Por qué es fundamental el concepto de bienes complementarios para la cualidad de bien de los bienes de orden superior? ¿Qué implica la ley de que la cualidad de bien de los bienes de orden superior está condicionada por la cualidad de los correspondientes bienes de orden inferior? 3. Tiempo y error en la producción. Describe el concepto de tiempo-error en la transformación de bienes de orden superior a inferior. ¿Qué implicaciones tiene para la certeza en la producción económica? 4. Economía y bienes económicos. ¿Cuál es el origen de la economía humana según Menger? ¿Y qué distingue a un bien económico de un bien no económico? ¿El carácter económico de un bien es inherente? Justifica tu respuesta con ejemplos del texto. 5. Origen de la propiedad y la riqueza. Explica cómo Menger relaciona la escasez de bienes con el origen de la institución de la propiedad en una sociedad. ¿Cómo define Menger la riqueza? ¿Y qué paradoja aparente surge con la multiplicación constante de bienes? 6. Teoría del valor. ¿Cuál es la esencia y el origen del valor de los bienes según Menger? ¿Es el valor un concepto objetivo o subjetivo? ¿Cómo distingue Menger entre utilidad y valor? ¿Por qué los bienes no económicos, aunque útiles, carecen de valor? Explica la medida más primordial del valor de los bienes de Menger, relacionándola con la satisfacción de las necesidades menos importantes. Proporciona un ejemplo que aclare este principio. ¿Cómo se determina el valor de los bienes de orden superior? ¿Por qué Menger critica la idea de que la cantidad de trabajo determine el valor de un bien? 7. Teoría del intercambio y el precio. ¿Cuál es el fundamento principal que impulsa a los hombres al intercambio económico? ¿Por qué el intercambio no es un placer en sí mismo? ¿Qué son los precios en la teoría de Menger, y cuál es su relación con la esencia del intercambio? Describe el proceso de formación del precio en el intercambio aislado. ¿Qué límites lo rigen? En el comercio monopolista, ¿cómo se determina quién adquiere un bien indivisible? ¿Y entre qué límites se fija el precio cuando hay varios competidores? ¿Qué influencia tiene la competencia en la oferta sobre los precios y el volumen de ventas, en contraste con el monopolio? 8. Valor de uso y valor de intercambio. Define y diferencia el valor de uso y el valor de intercambio. Cuando un bien tiene valor económico si posee tanto valor de uso como de intercambio. Explica cómo la multiplicación de la cantidad de bienes puede cambiar el centro de gravedad económico del valor de un bien, de valor de uso a valor de intercambio. 9. Teoría de la mercancía. ¿Qué es una mercancía en el sentido científico de Menger? ¿Es una propiedad intrínseca del bien? Explica las 4 clases de limitaciones a la capacidad de venta, vendibilidad, de las mercancías. ¿Qué papel juegan los mercados en la capacidad de venta de las mercancías? 10. Teoría del dinero. ¿Cuál es la naturaleza y el origen del dinero según Menger? ¿Por qué se opone a la idea de que el dinero es resultado de un acuerdo o invención? Proporciona ejemplos históricos de dinero natural, y explica por qué estas mercancías adquirieron esa función. ¿Cómo describe Menger la función del dinero como medida de los precios? ¿Qué precaución hace respecto a la idea de que el dinero es una medida del valor? ¿Qué problemas resuelve la moneda acuñada? ¿Y cuál es el verdadero papel del